Mis queridos hijos e hijas, hoy, sábado, de la 17ª semana del tiempo ordinario, compartamos el Evangelio del día, tomado de San Mateo. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes de lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: Ese es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan, lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que reflexionemos hoy sobre la palabra martirio. El evangelista San Mateo nos presenta el martirio de San Juan el Bautista por mano de una mujer que no acepta que se le dijera la verdad de su pecado, Herodías. Esta manipula a una cómplice, su hija, para que una persona sin criterio, Herodes, dé la orden y asesine al precursor del Salvador. Cuando la conciencia del pecado desaparece en la mente de una persona, automáticamente su corazón queda esclavizado. La predicación de San Juan el Bautista apunta a que el corazón se libere y la conciencia del pecado sea clara. La consecuencia de hablar con la verdad es, primero, ganarse enemigos; lo segundo, la persecución; tercero, la cárcel; y finalmente, la muerte. El martirio es algo propio del verdadero creyente en la opción por Cristo. Actualicemos el texto y preguntémonos: ¿valoro el sacrificio de los mártires cristianos? Vivimos en un mundo que de forma constante quiere invertir los valores, es decir, que lo malo sea bueno y lo bueno sea visto como malo. ¿En cuántos estados se promueve una libertad orientada no en custodiar la dignidad de la persona, sino en atentar contra esa dignidad a partir del reclamo de ciertos caprichos? ¿Cuántas instituciones se empeñan de forma acérrima en difundir la cultura de la muerte a través del homicidio de inocentes? ¿Cuántas personas se dejan adoctrinar por forma de pensar donde se pasa del reclamo a la actitud agresiva, del pelear por pelear? ¿Cuánta propaganda hoy
se mueve y se difunde para que el pecado sea visto como algo normal. La opción cristiana invita al creyente a que su razón esté iluminada con la luz del Espíritu Santo para que la verdad del Evangelio pueda llegar no solo a la mente de otras personas, sino también a los corazones. La verdad del Evangelio siempre tendrá dificultades para ser entendida para quien se ha instalado en el mundo del pecado. Preguntémonos, ¿he sido perseguido por mi fe? ¿Soy indiferente al martirio de los cristianos? ¿He caído en la tentación de invertir los valores morales y evangélicos? Nuestra vida espiritual, cuando se fortalece con la vivencia de los sacramentos, está en la capacidad de anunciar el Evangelio, no solo con las palabras, sino con el testimonio de vida. El Evangelio, como estilo de vida, implica compromiso por una causa: la instauración del reino de los cielos. La libertad de la persona siempre estará unida a la verdad de Dios, nos expresa el Papa San Juan Pablo II. El verdadero conocimiento y la auténtica libertad se hallan en Jesús. Dejad que Jesús forme parte siempre de vuestra hambre de verdad y justicia y de vuestro compromiso por el bienestar de vuestros semejantes. Miremos nuestros hogares y pensemos: ¿mi esposo o esposa valora el testimonio de los mártires de nuestra Iglesia Católica? Mis padres me enseñaron a orar por los cristianos que son martirizados. ¿Cuál de mis hijos considera el martirio como algo ridículo? ¿Cuál de mis hijos ha tenido admiración por algún santo mártir? Mi familia es indiferente a la persecución de los cristianos. ¿Alguien en mi familia ha sido atacado por su opción cristiana? En mi sitio de trabajo, ¿quién valora el sacrificio de los mártires cristianos? ¿Qué compañero se instaló en algún pecado? En una comunidad parroquial, a mi párroco lo han perseguido por predicar la verdad. En el grupo apostólico que pertenezco, al mes, ¿cuántas veces se hace oración por los mártires cristianos? Mis queridos hijos e hijas, el martirio es el supremo testimonio de la fe, puesto que esta fe se profesa con el estilo de vida marcado por la experiencia de Cristo, quedando sellado con la sangre. ¿Cuántos cristianos no piden la gracia del martirio porque quieren llevar un cristianismo basado en cosas bonitas y sin problemas, olvidando que la vida de Cristo estuvo marcada por el desprecio, el rechazo, el dolor, el sufrimiento y la cruz? La suerte del maestro será igual en la vida del discípulo, nos expresa el Papa San Juan Pablo II. La cruz ha venido a ser para nosotros la cátedra suprema de la verdad de Dios y del hombre. Todos debemos ser alumnos de esta cátedra en curso o fuera de curso. Entonces comprenderemos que la cruz es también cuna del hombre nuevo. Somos cristianos y una característica del cristianismo es ver el martirio no como una desgracia, sino como una bendición.
pues es la oportunidad que tenemos de manifestar nuestro amor a Dios, como lo hizo San Juan el Bautista. Finalmente, nos vuelve a expresar el Papa San Juan Pablo II, la cruz en la que se muere para vivir en Dios y con Dios, para vivir en la verdad, en la libertad, en el amor, para vivir eternamente. Palabra del día. Martirio. Pregunta: ¿valoro el sacrificio de los mártires cristianos? Los invito para que clamemos la presencia del Señor resucitado a partir de la oración. Padre Celestial, que enviaste a tu Hijo para ser testigo de la verdad, verdad que resplandece con todo su poder en el madero de la cruz. Así como diste fortaleza a San Juan el Bautista para no cambiar su discurso, sino que su discurso se fundamentara en la verdad, concédenos la gracia, Señor, de tener siempre conciencia clara del pecado, y que cuando nuestra voz sea una denuncia a ese pecado, podamos experimentar la presencia del Espíritu Santo, y que sea Él quien coloque las palabras oportunas. Señor, hoy te pido con humildad que me concedas la gracia del martirio, pero también la gracia de ser fiel discípulo tuyo en mi casa, en mi trabajo, en la sociedad, en el mundo. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y nos regale su santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada. Y recuerda, tienes un compromiso en la oración por los cristianos que son martirizados.